Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Nuevamente nos encontramos aquí, por supuesto, por IMEFI TV. El día de hoy me acompaña mi amigo Alejandro Valdés. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Luis, muchas gracias. Muy contento de estar compartiendo nuevamente con ustedes en este foro y, por supuesto, con toda la intención, con todo el ánimo, con todas las ganas de empezar, amigo. Muy bien, Alex. Pues la verdad es que para mí también todo un gusto darles la bienvenida aquí a su programa, como siempre se los comento. Y en esta ocasión, Alejandro, fíjate que me llamó mucho la atención la parte este tema va ligado mucho. No nada más es un tema fiscal, es un tema administrativo, sino que también tiene mucho que ver con la parte cultural. Específicamente hoy vamos a ver el tema de la informalidad. Como ustedes saben, el padrón del Registro Federal de Contribuyentes es de aproximadamente 72 millones entre personas físicas y personas morales. Solo el 2% de este padrón contribuye a una gran contribución en la parte de los impuestos, específicamente impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado. Pero hay una particularidad, Alejandro, que está sucediendo hoy en día, que muchas de las empresas, llámese personas físicas, personas morales que se dedican a alguna actividad de comercio, están viendo la posibilidad de, y digámoslo como son las palabras realmente, hacer una evasión al tema del pago del impuesto. Y entonces, recordemos que salimos de una pandemia, no tiene mucho que realmente económicamente nos estamos levantando. Y dentro de esas observaciones que yo tengo que hacer y aportar en este momento, es que después de la pandemia, en mi caso en particular, algunos clientes dijeron, ¿sabe qué, contador? Me doy de baja. ¿Sabe qué? Ya no voy a abrir. ¿Sabe qué? Pero siguen trabajando, Alejandro. Entonces, ¿qué quiere decir? De la formalidad se pasaron a la informalidad. ¿Y a qué nos referimos específicamente a la informalidad? Que están fuera del marco legal. Recordemos que nosotros, cuando estamos dentro de todas las reglamentaciones, pues obviamente estamos en el marco legal. En esta parte, la informalidad nos habla que estamos fuera del marco en donde deberíamos estar. ¿Por qué? Porque sí estamos haciendo algunas actividades de comercio y obviamente estamos obteniendo tanto ingresos como ganancias de estos mismos ingresos, ¿no, Alejandro? Sí, Luis, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que empezaste utilizando la palabra clave, que estamos hablando de cierta cultura del mexicano, ¿no? Si bien es cierto, los que estamos en las trincheras, pues nos enfrentamos contra todo tipo de situaciones que suceden realmente, que no nos enseñan en los colegios, en las universidades, en el sentido de que es el empresario, el pequeño empresario, el que se encuentra en la disyuntiva de permanecer en la informalidad o integrarse a la formalidad. No ven, o al menos no perciben cuáles son los alcances que esto conlleva, ¿no, Luis? A veces, evidentemente, por un aspecto cultural, pues a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos, ¿no, Luis? No. O sea, por principio de cuentas, creo que si fuera una encuesta, si se realizara una encuesta en la cual nos preguntaran, oye, ¿tú estás a gusto pagando impuestos? Pues la mayoría de la gente diríamos que no. Sin embargo, recordemos que es una obligación constitucional, la cual establece que debemos de contribuir al gasto público de nuestros estados y municipios. Entonces, en función de eso, creo que lo que debemos de analizar es precisamente cuáles son las variables, cuáles son las, en este caso las variantes en el cual los contribuyentes deciden optar por la informalidad o en este caso permanecer en la formalidad, pensando que es mucho más costoso por el simple hecho de pagar contribuciones, de pagar impuestos, el permanecer en la formalidad. Pero fíjate, Luis, que creo que debemos hacer un análisis en cuanto al costo-beneficio que esto implica, ¿no? Evidentemente, cuando una persona está en la formalidad y contrata a trabajadores, pues hemos hablado aquí de que necesitamos pagar las aportaciones de seguridad social de los trabajadores. Y eso nos permite estar dentro del margen de la ley, de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, la ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces,
ahora sí que aventarnos como de muertito, Luis, como que es muy riesgoso, ¿no? Por ejemplo, solamente hablando de trabajadores, ya no estaríamos hablando de caer en discrepancia fiscal o de créditos fiscales que la autoridad pudiera fincarnos. Ya te me estás adelantando mucho, Alejandro. ¿Verdad? Sí, pero sí, bueno, sí, vámonos parte por parte. Antes de eso, fíjate, Alejandro, tú dijiste ahorita un punto muy importante. Dices, está dentro de la Constitución. Totalmente de acuerdo, 31 fracción cuarta, que le hemos comentado muchísimas veces. Pero fíjate, Alejandro, que nosotros, y de manera general hablo, los mexicanos somos muy incongruentes. ¿Por qué? Nosotros sí decimos, oye, es que, y lo vemos en redes sociales, amigos de Educarte Fiscal, ustedes también lo pueden ver en cualquier TikTok, en Facebook, en cualquier red social lo pueden ver, en donde te detiene el policía y ya hasta te aprendiste el artículo, ¿no? 16 constitucional, no sabes ni qué dice, pero ya sabes que el 16 constitucional te va a amparar para que el policía no te pueda detener y no te pueda pedir, y sabes que no puedo ser molestado en mi propiedad y demás, ¿no? Ya te lo aprendiste, ya es como una grabación automática. Sí. Pero también el 31 constitucional nos dice que tenemos que contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional. Entonces, ahí es donde me refiero a la congruencia, Alejandro. Para unas cosas sí lo aplicamos y para otras cosas no lo aplicamos. Y la parte cultural que yo manejaba al inicio del programa es precisamente esta. Estamos muy acostumbrados, Alejandro, nosotros o al menos yo desde niño, yo me imagino que todos, prácticamente todos, estamos acostumbrados, Alejandro, a ir al puesto de tacos, al puesto de quesadillas, porque somos mexicanos, Alejandro. Un mexicano no puede estar sin probar un taco. Sin garnachas, ¿no? Exactamente. ¿Qué implica esto? Pues obviamente este tipo de personas que realizan este comercio, recordemos que el 16 del Código Fiscal de la Federación nos determina qué son actividades de comercio, y específicamente esta es una de ellas. Obviamente, lo comentaba, tienen ingreso, tienen una ganancia, pero en el momento que tú les pides factura, Alejandro, ¿qué te van a decir? Y tienen trabajadores, ¿eh? Sí. Y traen unos carrazos y tienen una super casa. Digo, hay de niveles del puestecito que vamos a... Pero en general, yo tengo una amiga, Alejandro, que trabaja precisamente en un banco. Y ella siempre me ha dicho, Luis, todas las personas que llegan con mucho dinero y que se les va a otorgar un crédito y que quieren cosas superiores a las que normalmente es el estándar, son los comerciantes. No te fijes en un abogado, no te fijes en un contador, no te fijes en las personas que son asalariadas, por así decirlo. Ellos tienen un nivel, dice, pero cuando te vas con los comerciantes, dice, ellos están de plano en otro nivel. Entonces, dentro de toda esta situación, Alejandro, tú también me comentas algo muy importante. Dices, el costo-beneficio, ¿qué tanto me conviene? Ahí es donde aplica un dicho, Alejandro, y bendita la ignorancia, ¿no, Alejandro? Si yo no sé exactamente dónde estoy, pues yo sigo ganando, síganme depositando. Es más, quiero comprar un carro, quiero comprar una casa, no conozco nada de lavado de dinero, no sé exactamente cómo funciona la banca en cuanto al secreto bancario, no sé qué es exactamente la discrepancia fiscal. Es más, en mi vida he presentado una contabilidad, y como siempre también lo hemos comentado, y es un dicho muy conocido por todo el gremio, es que pues en la vida no nos salvamos de dos cosas. Una, la muerte, y la otra, pagar impuestos. El pagar impuestos, así tú vayas de viaje, vayas a la tienda, vayas a comer a cualquier restaurante, nos cobran el impuesto. Pasamos una caseta, nos cobran el impuesto. Entonces, toda esta informalidad, tienes el dinero para poder pagarlo sin ningún problema. Pero ¿qué crees? También estás perdiendo la parte del acreditamiento, Alejandro. Entonces, si nosotros lo manejamos ya más enfocado a la parte de los impuestos, ya se adelantaba el maestro Alejandro y nos dice, pues, estás fuera del marco legal para el Instituto Mexicano del Seguro Social porque tienes trabajadores. Y no solo eso, Alejandro, acuérdate que en el 10º te dice que tienes la obligación de dar de alta a estos trabajadores. Entonces, si no lo das de alta, desde ahí estás fuera del marco. Y otro, Alejandro, estás afectando a una tercera persona. No nada más es al IMSS. No nada más eres tú como persona. Y siempre, Alejandro, siempre nosotros estamos criticando a que, no, pues es que sabes que el diputado o el empresario se robaron tanto dinero, el presidente se están robando. Pues es que roban al nivel en el que cada quien está. Obviamente, si nosotros, es una realidad, Alejandro. Sí. Si tú pones a una persona que se pueda robar una pluma porque está a lo mejor en la calle, en cuestiones de calle, pues se la va a robar porque es el alcance que él tiene, ¿no? Claro.
Pero si tú pones a otra persona en otro alcance, lo va a hacer también, Alejandro. Entonces, realmente por eso es que yo llamaba también una parte cultural. Y regresando a la parte de que nosotros estamos acostumbrados a comer en puestos así callejeritos, pues resulta que también estamos fomentando la parte, Alejandro, de manera secundaria, la informalidad. Creo, Luis, que estás acertando perfectamente en todos los comentarios, en el sentido de que generalmente se nos hace más fácil permanecer en la informalidad, y hablo en la generalidad, no propiamente porque estoy hablando de mi persona, pero vamos a tratar de puntualizar y de ir concatenando las ideas. La ley del impuesto sobre la renta grava el incremento positivo en el haber patrimonial. Aunque no lo diga la ley del impuesto sobre la renta, sabemos que la Corte es quien nos enmienda la página, en el sentido de que ese es el objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Así pues, aquel comerciante que se dedica con todo fervor a trabajar, porque eso no le quita que las personas en México sean muy solidarias y muy trabajadoras. Vamos a pensar que en el año 2022, esta persona que se dedica a vender tacos, para continuar con el ejemplo del maestro Luis, tenía una casa y una camioneta. Le va muy bien al señor porque conocemos que hay taqueros muy buenos que decimos vamos a estos tacos porque me gustan mucho, ¿no? Sí. Entonces, en el 2022 tenía una casa y una camioneta. Y a final del 2023, 2 años posteriores, ya tiene 2 casas, ya tiene 2 camionetas y tiene un automóvil. Entonces, evidentemente lo que vemos es un incremento positivo en el patrimonio. ¿Qué sucede si la autoridad en facultades de comprobación, y lo hemos repetido muchas veces, no necesita estar inscrita la persona física en el padrón del RFC para ser fiscalizado o para que se le determine una discrepancia fiscal? Si este incremento patrimonial no viene acompañado del correspondiente pago de impuestos, entonces, ¿qué crees que va a hacer la autoridad sobre nuestro patrimonio que nos ha costado tanto trabajo acumular, Luis? Evidentemente, el fisco va a venir y dice, presta para acá tu patrimonio, porque no me pagaste. Entonces, todo aquello por lo que estamos trabajando y estamos consolidando para el bienestar nuestro y de nuestra familia, por no haber tenido la previsión de asesorarnos correctamente para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, pues ¿qué crees? El patrimonio es susceptible de perderlo. Entonces, esa es la grave consecuencia de permanecer en la informalidad. Más allá de tener trabajadores, que ahorita ya tocamos el punto, sino más bien en el sentido de que todo aquello que nosotros logramos acumular como patrimonio está en riesgo de perderse. ¿Por qué? Por no haber cubierto las contribuciones a las cuales estamos obligados. Entonces, esa parte nadie nos la enseña, Luis. No. Nadie nos dice, oye, pues, si el abuelo fue mecánico y el hijo fue mecánico, pues el nieto seguramente va a ser mecánico y va a seguir con el mismo negocio. Y también se hereda culturalmente la forma de pensar de antaño, sí, Luis. Sí. Porque dice, pues es que tu abuelo nunca hizo una factura, y si la llegó a hacer eran en papel, Luis. Exacto. Y ahorita cuando nos enfrentamos al CFDI versión 4.0 y al complemento, por poner un ejemplo, el complemento ¿de pago? De pago y el de traslado, por poner un ejemplo, entonces nos damos cuenta de que no es tan fácil elaborar un CFDI, Luis. Entonces, no, ¿cómo le dices a una persona que culturalmente, generacionalmente ha venido trabajando de una manera, de repente decirle, ¿sabe qué, señor? X, el día de hoy usted va a tener que emitir un CFDI. Entonces se le cierra el mundo, sí, incluyendo, no nos vamos tan lejos, por ejemplo, mi señor padre se le hace un poco complicado las redes sociales. Entonces, imagínate algo que generalmente atrae a la gente. Alejandro, a nosotros. Digo, no vamos tan lejos, no vamos tan lejos. Ahora, yo, por ejemplo, escucho hablar a los jóvenes, no les he comentado, pero soy docente en la universidad, entonces a veces alcanzo a escuchar las conversaciones de los chavos y es, ¿y eso qué es esa palabra? ¿Qué significa? O me hablan, por ejemplo, hace no mucho, me hablaban de algunas aplicaciones para las exposiciones, Alejandro, ¿no? Ajá. Donde pueden hacer movimientos y demás. Y la verdad, yo no las había escuchado, no sé cómo funcionan. Entonces, si yo me meto a esas situaciones, lo mismo sucede con tu señor padre, ¿no, Alejandro? Y con mis papás exactamente
exactamente lo mismo. O sea, tú les das y ahí medio le puchan, le pican, le intentan, pero realmente no alcanzan a explotar todo lo que puede darte, ¿no? Entonces, estamos en el mismo sentido todos, Alejandro. Como bien comentas, el 1 de la ley del impuesto sobre la renta nos especifica que tenemos que pagar el impuesto por establecimiento permanente, fuente de riqueza y las demás consecuencias que tenga esto. Pero no te especifica por alguna actividad, realmente te dice por los ingresos que tú tengas derivados, y ya además después la ley del impuesto sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación nos van a dar los términos muy específicos, pero de manera general el 1 de la ley del impuesto sobre la renta te dice que tienes que pagar impuestos, y de ahí nos tendríamos que saltar al 2 del Código Fiscal de la Federación, que se divide en 4 precisamente la parte impositiva, y englobando todo esto, Alejandro, pues tienes toda la razón. O sea, realmente la gente estamos acostumbrados y vemos lo del otro, no lo propio, ¿no? Entonces ¿sabes qué? Yo tengo un cliente en particular, no lo voy a quemar, pero su hermano Alejandro, al cliente le va muy bien, y su hermano tiene, hagan de cuenta que mi cliente tiene su local aquí, y al ladito tiene su hermano un local con herrajes. Pero resulta que el hermano no factura todo, no pide factura de todo, vende mucho en efectivo, y él tiene como 10 sucursales, mi cliente tiene como 5. Y él muchas veces, el hermano le ha preguntado, oye, ¿y por qué no le haces como yo? Mira, a mí me va bien, yo no tengo que estar pagando, yo no me tengo que estar preocupando, que el contador viene y yo le digo qué es lo que haga. Y desde ahí es como que pues estamos mal, ¿no? Entonces, ¿dónde está el profesional que tiene que hacer su trabajo si no lo dejas hacer su trabajo y realmente vas a hacer lo que te está pidiendo el contribuyente? Y, por ejemplo, en tenemos un caso específico de fuera del marco legal y la informalidad. Ahora, Alejandro, ¿tú crees que México, en general nuestro país, fomenta esta parte, o ya es tema, como decíamos, cultural? Creo que no se han establecido las condiciones adecuadas, Luis. Ese es mi punto particular de vista. Precisamente para incentivar a los contribuyentes a entrar a la formalidad. Hemos visto que ha habido muchos intentos de parte de la autoridad, desde el régimen de pequeños contribuyentes, no sé si lo recuerdas, sí, el Repeco. Tú estás muy chamaco todavía. No, sí me acuerdo, Alejandro. Repeco, y luego está el RIF, que por ahí todavía lo tenemos, y en este caso ahorita tenemos el de incorporación fiscal. Siempre la autoridad ha tenido la intención de captar a los contribuyentes, de captar de ampliar la base tributaria, pero creo que no ha sido del todo pues exacta, puesto que siempre los más fiscalizados son precisamente los contribuyentes cautivos. A eso iba, Alejandro, o sea, precisamente. A final de cuentas, dicen que al perro flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Entonces, por una parte, y ya no quiero salirme, pero lo voy a comentar en este sentido. Por una parte, no tenemos impuestos nuevos, pero sí se va a ampliar la recaudación por parte de la autoridad fiscal. Entonces, es evidente que si se va a ampliar la recaudación, pues no, y si no hay impuestos nuevos, pues vamos a hincarle el diente a todos aquellos contribuyentes cautivos a los cuales vamos a ver qué les encontramos, ¿no? Que si la contabilidad electrónica no está enviada, que si vamos a mandarles diferencias en IVA, que si vamos a mandarles todas aquellas invitaciones, vigilancias profundas a efecto de captar una fiscalización mayor, ¿no, Luis? Ahorita que lo comentas, Alejandro, amigos de Educarte Fiscal, ustedes saben que prácticamente a principios del mes de noviembre empezó precisamente esta parte de los DIOT. Ustedes saben que la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, pues es eso precisamente, declaración informativa, nada más. Entonces, dentro de sus facultades de comprobación de la autoridad, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación por el del 46, nos especifica que ellos pueden valerse de terceros para realmente fiscalizar la información. Entonces, es precisamente lo que están haciendo. La semana pasada, Alejandro, yo vi a un cliente precisamente el viernes y le comentaba, sabes que hay que tener cuidado con esta parte porque se da mucho en esa empresa que, por ejemplo, yo soy el dueño de la empresa y como necesito muchos gastos, a mí el contador me dijo que necesito muchos gastos, le doy a mi hija la tarjeta corporativa, le doy a mi esposa la tarjeta corporativa, yo hago gastos personales también con la tarjeta corporativa, y por ahí le dije, el contador muy astutamente, o el administrador, no sé quién haya sido, les dice, ¿sabes qué? Por favor, toma la tarjeta y facturen y hagan. Entonces, cuando tú haces la revisión, Alejandro, resulta que tú tienes gastos, se me ocurre, por $1,000,000.
pero cuando hacen la declaración la hacen por 800,000 pesos. Entonces ahí hay oye, yo le comentaba a esta persona, oye, ¿por qué tenemos una diferencia de 200? Me explica, no, pues es que la parte corporativa, le damos la tarjeta corporativa y facturan de más, no sé qué. Entonces ahora eso ya realmente es un problema, Alejandro. Ella me decía, no, pero no pasa nada porque yo no lo estoy metiendo en la declaración. Yo le comentaba, no, sí pasa. ¿Por qué? Por el hecho de discrepancia, por el hecho ahora de que obviamente así como nosotros presentamos DIOT, nuestros terceros están presentando DIOT. Y yo, ¿sabes cómo lo empiezo a amarrar, Alejandro? Que ya hicieron prueba durante 2 años aproximadamente de los ingresos. Oye, ya sé más o menos cómo te voy a estar pegando en la parte de los ingresos, ya vi cómo amarras, ya medio sé que me vas a decir que eres asociación civil, que eres flujo de efectivo, no sé, demás cosas. Ya se dieron pequeñas pautas y pequeños pasos para saber exactamente cómo nos fiscalizan los ingresos. Entonces ahorita lo que están haciendo, Alejandro, están empezando a ver cómo nos van a revisar la parte de los gastos. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado en la parte de los gastos y todavía están a prueba y error como empezaron con la parte de los ingresos, yo lo asumo a que realmente son los pasos a seguir para una auditoría electrónica, Alejandro. Entonces, están amarrando los ingresos, ahora están amarrando los gastos, que es precisamente lo que tú comentabas, Alejandro. Están ahorcando aún más al contribuyente que realmente hace su pago de impuestos cuando debe de ser en tiempo y forma, ¿no, Alejandro? Sí, estoy completamente de acuerdo, Luis. O sea, los elementos para fiscalizar a los contribuyentes son mucho más técnicos, mucho más acertados. La autoridad cuenta con mayor información a su alcance para poder, en este caso, realizar sus facultades pertinentes a efecto de recaudar un mayor impuesto, ¿no, Luis? Así es, justo así. Amigos de Educarte Fiscal, tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento. No se vayan, por favor. No te quedes sin tu acceso al magno evento Reformas Fiscales y Laborales 2024. Tenemos un ofertón para ti y 2 amigos. Aprovecha el 3x2 en los accesos. Contaremos con 12 ponentes de amplia trayectoria. Promoción válida del 9 al 20 de noviembre de 2023. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a un curso que es padrísimo. Se llama Manejo de Prospectos en el Mundo Digital para un Despacho. Déjenme decirles que está fantástico. Yo les recomiendo muchísimo que se inscriban hoy mismo. Aquí están los datos y que, por cierto, una área que ha crecido demasiado es mercadotecnia, ventas y publicidad en la cuestión de inteligencia artificial. Así que, por supuesto, vamos a hablar también cómo está afectando esta inteligencia artificial en el mundo del manejo de los prospectos. Los espero pronto. Inscríbanse hoy. Sabemos que actualmente no se han presentado cambios en las tasas impositivas ni en los regímenes fiscales existentes. No obstante, es importante destacar que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, debe cumplir con una fiscalización rigurosa para garantizar el cumplimiento de la Ley de Ingresos. Para lograrlo, es necesario implementar tecnologías como la inteligencia artificial y fortalecer los procesos de auditoría, entre otras medidas. En materia laboral, tenemos compromisos internacionales que cumplir, siendo uno de los países con las jornadas laborales más largas y los salarios más bajos. Estamos obligados a mejorar las condiciones laborales, buscando oportunidades como las que nos ofrece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, entre otras opciones. En IMEFI nos dimos a la tarea de reunir a los expertos más reconocidos en su campo para explicar cómo superaremos estos desafíos del 2024. No te quedes fuera de este magno evento. Además, contaremos con sorpresas de nuestros patrocinadores como Sigo Aspel, Editorial Burgoa, Despacho Tax Day, entre otros. Aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro WhatsApp 55 26 96 71 79 o escríbenos al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Realizan operaciones con criptomonedas? ¿Tienen que ver con el tema de activos virtuales? En IMEFI, en Tax Day, tenemos un curso en línea, es un curso de 6 horas en el que vamos a revisar la parte de las obligaciones fiscales y de prevención de lavado de dinero cuando se manejan
activos virtuales o criptomonedas. Es un tema que es muy importante, se tiene que analizar porque todavía no queda claro qué es lo que debemos hacer, cuándo debemos cumplir para prevención de lavado de dinero, cuándo vamos a causar ingresos acumulables en el mundo del impuesto sobre la renta, y esto no está nada sencillo. Yo soy Javier Martínez y soy quien tendré el gusto de platicar con ustedes este importante curso. Está dirigido a prestadores de servicios de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, a los asesores y responsables del cumplimiento fiscal y de la prevención del lavado de dinero, también a todas aquellas personas que tienen inversiones en criptoactivos, en monedas virtuales y que ya tuvieron o utilidades importantes o pérdidas importantes, o ambos, ¿no? Hay casos donde unas personas han perdido muchísimo dinero y después se han recuperado, pero tendríamos que revisar en qué momento estamos en un tema de ingreso acumulable y en su caso un tema de deducción para efectos fiscales y cómo nos van a pegar en el cierre del 2023. Esperemos que nos acompañen en este curso, que seguro va a ser un curso que va a abrir muchas expectativas de solución y algunas otras opciones que no están considerando les pueden ser de mucha utilidad. Nos vemos en el curso. Regresamos, amigos de Educarte Fiscal, con este tema precisamente el día de hoy que tenemos de la informalidad. Hemos platicado, Alejandro, hasta ahorita que pues tenemos realmente algunas cuestiones y algunas situaciones específicas que muchas veces la gente no conoce, o a pesar de que lo conozca, Alejandro, prefieren arriesgarse. Recordemos ahora, amigos, que la parte de la informalidad siempre ha estado, o la autoridad lo que ha tratado de hacer es que captarlos, como bien lo comentaba el maestro Alejandro, a través de repecos, a través de RIF, ahora con Reciclo, pero aún así todavía la parte que está fuera del marco legal es bastante amplia, Alejandro. Aquí la cuestión más bien sería, ¿qué recomendaciones o qué sería realmente, Alejandro, la forma en la que podrían hacer que entraran todos al padrón? Sí, Perdón, voy a responder con un ejemplo, Luis, en el sentido de la experiencia profesional que me ha tocado. Cuando llegan conmigo, me ha tocado de todo, por eso comentaba que estamos en las trincheras, porque te toca realmente de todo. Desde contribuyentes preocupados que quieren presentar sus declaraciones, hasta contribuyentes que son tal vez un poco despreocupados en el sentido de que, pero ¿por qué tengo que llevar contabilidad? ¿En qué me va a beneficiar? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Evidentemente, y esta es la respuesta que yo les doy a mis clientes. Mira, primero, necesitas estar dentro del marco legal precisamente porque está en riesgo tu patrimonio. Todo lo que tú pudieras conseguir está en riesgo y lo vas a poder perder porque la autoridad te va a exigir el pago correspondiente de esos impuestos, y si no tienes el dinero para realizar el pago con accesorios, con recargos, con todo lo que se haya generado, entonces la autoridad te va a decir, ¿sabes qué? Entonces yo me cobro así de simple con los bienes que tengas a tu nombre, antes de trabarte las cuentas, por supuesto, ¿no? Entonces lo que yo les digo a mis clientes, tú preocúpate por tu negocio, haz crecer a tu negocio. La parte fiscal, déjamela a mí para que tú estés tranquilo. Yo te haré saber cuáles son los cambios en el sentido del aspecto tributario, que sabemos que aquí en México pues, son muy cambiantes. Entonces, eso es lo que necesitan tener el acompañamiento, la seguridad de que la persona que está a su lado les va a dar la orientación correcta. De alguna manera, Luis, eso en mi experiencia les da cierta tranquilidad en el sentido de que, bueno, pues vamos entonces a inscribirnos en el RFC, pero la segunda inquietud que tienen es, ¿y cuánto voy a pagar, contador? Sí. Porque yo creo que voy a pagar mucho. Invariablemente va a ir en función de la actividad a la que se dediquen y de la utilidad en este caso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, pues sabemos que hay una tasa directa a los ingresos, pero vamos a dejar de momento eso de un lado, porque yo siempre les he dicho a mis clientes, tú vas a pagar en base a la utilidad que genere tu operación. Si tu utilidad es grande, pues vas a pagar un impuesto probablemente considerable, ¿no? Si tu utilidad es pequeña, pues vas a pagar un impuesto pequeño de acuerdo a tu capacidad contributiva, que bien lo mencioné
mencionabas, Luis, ¿no? Entonces, creo que ese no es el punto medular en el que debe de centrarse los contribuyentes a efecto de decidir si quedarse en la informalidad o entrar a la formalidad, sino el sentido de la seguridad jurídica que implica con su patrimonio, con los trabajadores. Por poner un ejemplo, Luis, imaginemos un taller pequeño, que hay muchos contribuyentes pequeños, un taller mecánico pequeño, donde tiene el chalán. ¿Cuáles son las consecuencias o las probables consecuencias de que este trabajador no tenga seguridad social? Más allá de las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, que si aguinaldo, que si vacaciones, que si prima vacacional, etcétera, etcétera. Supongamos que este trabajador tiene un accidente, Luis. Sí. Entonces, evidentemente el trabajador, al estar desamparado, pues va a acudir a asesorarse. Oye, pues nunca tuve seguro y tuve un accidente, ¿qué voy a hacer? Entonces se encuentra una persona que lo asesore correctamente, se encuentra un Luis, se encuentra un Alejandro y le va a decir, ¿sabes qué? Acude, vamos a interponer una demanda laboral para que ese empleador tuyo te pague todas tus prestaciones a las cuales tienes derecho. Como no lo hizo, la autoridad va a fincarle un capital constitutivo. Entonces, ve la magnitud. Un taller pequeño que probablemente genera recursos, pero por no prever y hacer una inversión en este caso, si así se quisiera, vamos a pagar tanto de seguro social, aparte del sueldo del chalán. Y eso dejaría al dueño del taller mecánico a salvo. Sí, tranquilo. A salvo en el sentido de que, pues es una lástima que te hayas accidentado, pero como yo sí estoy cubriendo las cuotas al Seguro Social, acude al Seguro Social para que tengas toda la atención médica, si son cirugías, todo lo que sea necesario, su rehabilitación en este caso, sí. y el empleador ya no tiene que realizar un gasto adicional, cosa que sí lo tendría que hacer si decidiera permanecer en la informalidad, ¿no? Entonces, es importante que lo conozcan, Luis. Fíjate que en específico, Alejandro, ahorita que lo comentas, yo tengo precisamente 2 ejemplos de esta situación. Hay un cliente el cual se dedica a hacer viajes, es autotransportista. Él es pequeño, entonces está bajo actividad empresarial y servicios profesionales. No decidió, yo le di las facilidades que tiene el coordinado, pero pues realmente tiene pocas unidades, no le conviene realmente estar todavía como coordinado porque tiene algunas facilidades por la actividad que realiza. Entonces él pues tiene ayudantes y normalmente son ayudantes de confianza porque lleva mercancía importante, motos, televisiones, celulares. Entonces ha tratado de tener gente pues conocida, allegada. Dentro de esta situación resulta que el ayudante estando dentro de una empresa, se le cayó una pantalla, Alejandro, le cayó en la cara, no la agarró bien, le cayó en la cara y él decía que tenía una fractura en la cara. Resulta que el golpe realmente lo recibe en el hombro. El peso de la pantalla era una pantalla grande, entonces le dice, ¿sabes qué? Pues es que necesito que me chequen, que no es qué. Y él lo tenía fuera del Seguro Social. Entonces me dice, contador, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues ¿sabes qué? Ahora tú tienes que pagar todo lo que tengas que pagarle, más aparte los sueldos que esta persona no vaya a trabajar, porque pues es tu responsabilidad. Y pues tú tienes que hacerte cargo hasta que la persona te diga y confiar en que él te diga que está bien. Porque pues una cosa es lo que él diga y otra cuando vas a un particular te determina y dice, pues sí, medio te duele, entonces todavía estás incapacitado. Y tener mucho cuidado precisamente en que no te vaya a demandar por la parte que comenta Alejandro del capital, que le puede imponer el Seguro Social y sobre todo también una multa, Alejandro, por no tener pagadas tener dado de alta a tu trabajador. No nada más es el capital, sino también la multa que te puede poner el Seguro Social. Bueno, para no hacerles esto más largo, resulta que pues la persona estuvo 3 meses incapacitada, que porque no podía levantar la mano, realmente estuvo un mes mal, y los otros 2 meses el dueño del camión lo veía paseándose con su esposa por todos lados y decía, pues es que ya estás bien. No, todavía me duele. ¿A qué me refiero con esto? Pues que específicamente el trabajador abusó de que la otra persona no lo haya tenido dada de alta, muy diferente al segundo caso que tengo. Tengo otra clienta que Antes de que empieces, Luis, déjame comentar algo. Y sobre todo por la palabra que acabas de utilizar. Dices, el trabajador abusó. Pero en principio abusó el patrón, ¿no? Sí, tienes razón. O sea,
digamos que se merece, ¿no? El Así le tocaba. El trato fue mutuo. Sí. Así como lo trató el patrón, así le respondió el trabajador. Entonces es precisamente eso lo que debemos de evitar, Luis, Sí. ¿no? Que no sea algo subjetivo. En este caso, no me atrevería a decirlo, no es mi cliente, evidentemente, fue de mi amigo Luis, pero es precisamente ese tipo de actos que cuando los vivimos nos hace pensar, híjole, hubiese sido diferente si yo hubiera actuado dentro del marco de la ley. Es ¿Qué crees que a precisamente... partir de ahí, Alejandro, ya empezó a dar de alta a su ayudante? Yo ni siquiera sabía que tenía ayudante. Y a partir de este hecho, dice, no, es que sí pago varias contribuciones y a lo mejor le pasa o no le pasa, o a lo mejor nunca lo ocupamos, pero al final yo ya estoy seguro de que va a estar bien y que si algo de esto sucede, lo va a catalogar el IMSS. Y me voy a deslindar de cuestiones. Tan solo el pago de las semanas, Alejandro, a él le tenía que estar pagando de manera semanal y al 100%. Y cuando nosotros estamos en el Seguro Social, el Seguro Social paga estas contribuciones, Alejandro, estos salarios. Claro, el Entonces, Seguro Social. realmente, pues para eso se paga, ¿no, Alejandro? Entonces, Exactamente. a partir de ahí cambió. Y la segunda figura o el segundo ejemplo que tengo es una persona que se dedica a la seguridad privada. Y esta persona tenía algunos dados de alta, algunos no, pero resulta que le pasó que mientras estaba trabajando una persona, sale del trabajo, sale del empleo y se cae al metro, la tiraron al metro, Alejandro, la tiraron así, le empujaron y le zafaron el brazo, ni siquiera fue dislocación, se lo zafaron. Entonces ella va, argumenta en el Seguro Social, ya saben todo el trámite, ST7, el pago de las incapacidades y demás, pero resulta que esta persona de repente me habla la clienta y me dice, oye Luis, fíjate que necesito que nos asesores porque la trabajadora dice que le están pidiendo en el Seguro Social una carta patronal donde nosotros digamos que ya la queremos dar de alta. Y le digo, no, a ver, espérate, ¿por qué ustedes la van a querer dar? Pues es que así dice. Le digo, no. Normalmente lo que pasa aquí es que seguramente a la señora, mientras no te están dando tu salario, pues obviamente que quieres regresar a trabajar para que ya te paguen. Porque también se ha dicho, Alejandro, cuando te incapacitas, no es que, ya vengo a cobrar mi semana. No, luego te mandan de alta médica. Exactamente. No, antes del alta. El pago de la incapacidad. Ajá. Ves que te pagan normalmente, te mandan al banco, te dan tu hojita y demás. Pues resulta que esta persona la mandaban a Magdalena de las Salinas, luego a la unidad médico familiar y así la traían. El chiste es que ni uno ni otro le pagaba. Se echaban la bolita entre ellos. Ya hasta que fue, no sé con quién habló y ya le pudieron, pero para esto pasaron 2 meses. Entonces ella por eso ya pedía su alta. Y yo le dije a la clienta, mire, si usted da el alta, si usted realmente solicita el alta, ella se va a deslindar cuando le suceda algo, va a decir, no, pues es que el alta me la dio el patrón. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esperarse hasta que el Seguro Social realmente le dé de alta y le dé su ST2 y la trabajadora en este caso se tiene que esperar sí o sí hasta que el Seguro Social determine que está bien. Bueno, pues igual, la semana pasada me hablan y me dicen, es que ya tenemos el alta, pero ¿qué cree, contador? Que nos pidió 3 días más. Caray, ¿cómo para qué? Pues es que dice que ella va a ir a una parte del Seguro Social donde la van a catalogar porque dice que ella todavía se siente mal, que le sigue doliendo y que entonces va a buscar una incapacidad permanente parcial para que le sigan pagando y a lo mejor ya sea de por vida, Alejandro, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando ustedes saben, amigos, cuando van al Seguro Social, los doctores, pues obviamente, ¿qué es lo que hacen? Revisar a fondo. A esta persona le quedó mal el brazo, es una realidad, pero ella ya quería su alta y la solicitó. No sé cómo le hizo, pero le dieron su ST2 sin que ella firmara la responsiva. Alguna situación ahí tuvo que haber hecho. Pero al final del día, pues ella sigue mal, Alejandro. Pero ya teniendo el ST2, el alta como tal por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, la clienta está sin problema. Oiga, ¿y tiene alguna repercusión para nosotros? Ninguno. Ustedes ya tienen su ST2, ya la trabajadora puede reincorporarse sin ningún problema. Entonces, esa es una de las diferencias, Alejandro, cuando estás fuera del marco legal, cuando estás dentro del marco legal y obviamente el respaldo que tú puedes tener. Si la persona va y dice, ¿sabes qué? Es que yo en el trabajo tuve esta situación, ¿ella me tiene que pagar? No, espérate, mira, aquí tienes tu atención, aquí tienes tu seguro social, estás de alta con tanto, aquí está tu registro. O sea, todo en tiempo y forma. El empleador
va a tener toda la justificación para que no le pase nada por parte de la trabajadora, porque también se ha dicho, hay muchos trabajadores que ya es como un modus operandi, ¿no, Alejandro? ¿Sabes qué? Voy y que es que me lastimo y que me incapaciten un mes, voy y los demando, voy y hay situaciones de este tipo que también en muchos lados sucede y volvemos a la parte de cuestión cultural. Si ustedes tienen todo bien respaldado y están bajo las normas y reglas, hagan lo que hagan, pues realmente van a estar ustedes respaldados por cualquier situación. Sí, Luis, ahorita estamos hablando, por poner un ejemplo de los muchos que pudiera haber, del caso de seguridad social, en el caso de que tuviéramos trabajadores. Pero ¿qué sucede si no tenemos trabajadores? Si nosotros tenemos un negocio pequeño y nosotros mismos lo estamos operando. Pero así, ahora sí que nos la llevamos de muertito. No facturamos, no presentamos declaraciones, no llevamos contabilidad, no pedimos comprobantes de las compras que hacemos. Sin embargo, sí tenemos depósitos en una cuenta bancaria. Dime, Luis, ahora en la actualidad es muy común que cualquier tipo de contribuyente o de persona física, en este caso, aunque no sea contribuyente, pues tenga una cuenta una cuenta bancaria X, ¿no? Para no decir ningún nombre. Entonces, la autoridad va a tener elementos para poder decirnos, a ver, chaparrito, ven para acá, porque aquí tú tienes depósitos en tu cuenta bancaria, el banco está obligado a informarme. Entonces, quiero que me demuestres primero de dónde son estos ingresos. Si tú no me lo puedes demostrar, entonces yo voy a presumir que son ingresos, lo sean o no lo sean. Entonces, la tecnología está avanzando a pasos agigantados en el sentido de que a la autoridad se le hace más sencillo fiscalizarnos por cualquier medio a su alcance. En este caso, si son declaraciones, si son CFDI, si son depósitos bancarios, si son pagos en tarjetas de crédito, si son inversiones bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos englobar ya en la recta final del programa? Es precisamente que la opción por permanecer en la informalidad es ir en una cuerda floja donde tarde o temprano vamos a caer, y si tenemos suerte y no caemos, el riesgo va a ser muy alto. Muy alto en el sentido de perder nuestro patrimonio, incluso podríamos perder nuestra libertad. Entonces, cuando esto el contribuyente lo sabe, entonces dice, caray, como que esto es más serio de lo que pensaba. Entonces, la intención de este programa, evidentemente hoy no fuimos muy técnicos, es simplemente sembrar la semilla en el sentido de que, ok, pertenezco a la informalidad, pero si me meto a la formalidad, ¿me conviene? Por supuesto, vas a tener beneficios que no tienes estando en la informalidad. Por ejemplo, si tú quieres hacer crecer tu negocio y no tienes cómo comprobar los ingresos para solicitar un crédito comercial, un crédito bancario, pues nunca vas a ser sujeto de crédito por principio de cuentas, ¿no? Entonces, hay elementos que nos permiten evaluar qué nos conviene más. Evidentemente habrá la persona, y será muy respetable, que diga, pues yo no entiendo ni me importa entender. Yo me quedo en la informalidad porque así lo hizo mi abuelo, mi padre, y así lo voy a seguir haciendo yo, ¿no? Y además se escudan en el sentido de decir, nunca le pasó nada, ¿no? Como si los elementos de fiscalización electrónicos estuvieran hace 30 o 40 o 50 años, ¿no? Evidentemente todavía recordamos a aquellas personas que nos tocaron presentar las declaraciones en formatos de papel oficio con cuadritos naranja, ¿no? Que eso ya ahorita es como algo pues histórico, ¿no? Nada más meramente anecdótico. Ya todos sabemos que es electrónico. A nosotros, bueno, a mí en mi caso, no sé si a Luis, pero a mí me tocó presentar declaraciones anuales cuando hacíamos un borrador y luego se lo pasábamos a la secretaria para que lo mecanografiara y luego lo revisabas y te dabas cuenta que estaba mal y lo volvías a regresar, ¿no? Teníamos que cuadrar nuestro balance y nuestro estado de resultados a mano. Ahora no, las herramientas tecnológicas nos hacen la vida más fácil a los contribuyentes, pero ¿qué creen? A la autoridad también le hace la vida más sencilla en el sentido de que tiene elementos para fiscalizarnos. Así que creo pues que el objetivo de este programa es precisamente lograr que identifiquemos si podríamos seguir permaneciendo en la informalidad
o definitivamente nos cambiamos a la formalidad. La decisión es de cada uno, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Alejandro, no me tocó hacerlo, sí me tocó verlo, cómo realmente se hacía lo que comentabas en las declaraciones anuales. También las declaraciones cuando ibas al banco y llevabas tu hojita en donde pagabas tus contribuciones, eso sí me llegó a tocar. Pero bueno, realmente, Alejandro, fíjate, hay muchas cosas importantes. Es tan amplio el tema que nos podemos hablar también del tema de defraudación fiscal, Alejandro, 108, 109 del Código Fiscal de la Federación. Y también ya es un delito penal, Alejandro. Entonces, si nosotros vamos por la vía de la informalidad, corremos el riesgo de que, primero, la misma autoridad nos dé de alta al Registro Federal de Contribuyentes. El hecho de que yo no esté dado de alta no me exime de la responsabilidad del pago de los impuestos. Entonces, la autoridad, si me llegara a cachar, puede que nunca llegue. Y digo, qué bueno que nunca llegara, pero como bien comenta el maestro Alejandro, como todo es electrónico, ustedes vayan y pidan un carro. Oye, me quiero comprar un carro en la agencia. La agencia tiene que mandar avisos por la parte del lavado de dinero por ingresos superiores en efectivo de 70,000 pesos. Oye, me quiero comprar una casa. ¿Qué te va a decir el arrendador, el dueño? ¿Sabes qué? Sí, pero por seguridad transfiéreme ese dinero y vamos ante notario público para que digamos exactamente cuánto fue lo que me transferiste. Y en ese momento el notario público, ¿qué creen? Tiene que hacer aviso de exactamente quién le está dando el dinero, quién le está dando a quién, cuánto le está dando. Y por tercera, y para cuadrarlo más, el banco tiene la obligación de manera mensual de hacer precisamente los avisos de lo que está haciendo cada uno de los contribuyentes de manera automática. Ni siquiera nos eligen, a ver, ahora Alejandro, a ver, el siguiente mes a Luis. No, es de manera automática. El mismo sistema del banco lo va mandando y en cualquier momento la autoridad puede llegar y rastrear toda esta información y aunado a todo ello, lo que comentábamos con anterioridad, la parte de las DIOT, las declaraciones informativas, de operaciones con terceros, en donde nos pueden ligar toda la parte del ingreso, toda la parte del gasto y hacerse precisamente de un historial de nosotros y decir, ¿sabes qué? Me debes tanto de impuesto. Imagínense que ustedes tienen un ingreso, se me ocurre, Alejandro, en un año de 1,000,000 de pesos. La autoridad va a llegar y te va a decir, bueno, está bien, te fue muy bien, veo que tienes 1,000,000 de pesos por decir una cantidad de X. Me debes el 35% de impuestos sobre la renta porque no tienes ningún gasto contra qué acreditarlo. Ah, caray, 350,000 pesos. No, pues está fuerte, ¿no? Oye, y aparte me debes el 16% del IVA porque seguramente todas las cuestiones que tú recibiste llevaban IVA. Entonces, también me debes el 16% del IVA. ¿Qué quiere decir? En total me debes 51% del 1,000,000 de pesos. Me debes 510,000 pesos. Imagínense que el contribuyente, tú le digas, llegue contigo y te diga, pues es que me están pidiendo 510,000 pesos. Podríamos hacer cuestiones en las que te acuerdas con la autoridad y dices, ¿sabes qué? Te voy a pagar en 6 meses. Cuando en su debido momento, si tú te das de alta en tiempo y forma, puedes estar haciendo ingresos, puedes estar facturando, declarando y haciendo acreditable precisamente tus egresos, obviamente los deducibles, tanto para impuestos sobre la renta como para impuesto al valor agregado, y obviamente bajar la carga impositiva y en lugar de terminar pagando 510,000 pesos de impuestos, a lo mejor solamente pagues 100,000, 50,000 o dependiendo los gastos que tú tengas, la parte deducible obviamente. Y pues bueno, amigos de Educarte Fiscal, por cuestiones de tiempo tenemos que llegar al fin de esta emisión. Tus últimos comentarios, Alejandro, acerca del tema de la informalidad, por favor. Sí, Luis, muchas gracias. Antes de ellos, retomo un poquito, me voy a tomar un minuto nada más para comentarlo con las declaraciones, con las supuestas declaraciones que están llegando respecto a la DIOT. Nada más quiero poner un ejemplo. Pensemos en una persona moral. Elabora el CFDI y acumula el ingreso en crédito. Ya lo acumula en su pago provisional. Pero ese CFDI se lo hizo a una persona física. Y esa persona física no paga esa factura sino hasta el siguiente mes, que es entonces cuando lo declara en su DIOT. Entonces, de entrada, estamos hablando, yo me pongo a pensar un poco en cuanto a las diferencias de DIOT. A ver, la DIOT se presenta como una declaración informativa, como bien lo mencionabas, Luis, para efectos del impuesto al valor agregado, no para efectos del impuesto sobre la renta. Cuando nosotros emitimos y acumulamos en nuestro pago provisional, estamos acumulando para efectos del impuesto sobre la renta. Y la autoridad llega y me dice, hay diferencias en cuanto a la base del IVA y del ISR. Evidentemente va a haber diferencias, porque no estamos hablando de las mismas bases. Entonces, aguas en ese sentido, hay que ser cautos, hay que analizar las posibles diferencias y ver si realmente hay alguna corrección que hacer o simplemente identificamos qué fue lo que
le dio origen a esa diferencia y lo mantenemos claro en el sentido de que la autoridad venga y nos diga, a ver, quiero que me aclares por qué esta diferencia, en cuanto a ese punto. En cuanto al punto que estamos tratando, evidentemente me gustaría comentar que es de vital importancia no seguir permaneciendo en la informalidad. Esa es mi recomendación, porque el costo-beneficio que podríamos tener en cuanto a estar en la informalidad o la formalidad es alto, es muy riesgoso en cuanto a nuestro patrimonio, en cuanto a nuestros bienes, en cuanto a nuestra libertad. Así que, sin más, me despido con el enorme gusto que me da estar aquí y que siempre nos acompañen. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma, a mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta pronto. Muchas gracias, Alejandro. Y pues mis últimos comentarios acerca del tema de la informalidad, como ya lo comentaba el maestro Alejandro, realmente estar en la informalidad es estar en un estado realmente que no conocemos en el momento en el que la autoridad me puede llegar y me puede quitar mis bienes, o bien me puede cobrar la parte de los impuestos, una incertidumbre de manera fija. Esa es precisamente la informalidad. Aquí damos preámbulo nada más y damos de manera muy general lo que puede ocurrir, pero puede ser hasta mucho más grave. Ya lo comentábamos durante todo el programa, nos podemos ir a la cárcel por este tipo de situaciones, amarrado con toda la parte que tiene la autoridad para sus facultades de comprobación, tanto para ingresos como para gastos. Pero bueno, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este día. A mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Mi nombre es Luis Alberto Morales Sosa. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.